Yo instruyo a los entusiastas, solo guío a los fervientes. Presento una parte de la cuestión y si el estudiante no puede descubrir el resto, no digo más. Las personas que valen deben tener creatividad, no solamente buena memoria. Aprender es fácil, lo que se necesita es una capacidad personal para ser un precursor de cosas nuevas, creativas y positivas. Esto es lo que nos está diciendo Confucio. El maestro dijo, quien revisando lo viejo descubre lo nuevo, es apto para ser un maestro. El maestro dijo, estudiar sin pensar es inútil. Pensar sin estudiar es peligroso. Todas esas son frases de las analectas. Pero ahora vamos a pasar a un tema directamente relacionado con el gobierno. El duque Ai preguntó, ¿qué debo hacer para ganarme el corazón de la gente? Confucio respondió, eleva a las personas honradas y colócalas por encima de las no honradas y ganarás el corazón de la gente. Aquí tenemos nosotros en primer lugar respecto de la política en concreto, que la primera virtud confuciana es la honestidad. Ser un gobernante honesto es fundamental para un sistema honesto. Bien, dejo otras frases famosas de Confucio para que ustedes las vayan buscando en las analectas y solamente un comentario de un escritor antiguo que se llama Chang Weiwei, quien dice, el gobierno meritocrático está profundamente enraizado en la tradición política confuciana de China, la que entre otras cosas promovió en el país el desarrollo por más de un milenio del sistema llamado Keqi, es decir, el primer proceso en el mundo de exámenes para elegir funcionarios. Otro autor no chino, Simon Leys, dice, Confucio estableció un vínculo duradero y decisivo entre la educación y el poder político. Solo aquella puede proporcionar acceso a este. La meritocracia proporciona mayor eficiencia que otros sistemas jerárquicos, pues los nombramientos no se hacen por sexo o raza, profesión, orígenes familiares, creencia religiosa, nivel educativo, tiempo de residencia, ni por riqueza o situación social o cultural. El mérito del esfuerzo individual, la virtud personal, la cultura, el talento, la competencia, se entienden como un criterio más justo que otros para los nombramientos y las ventajas sociales asociadas. Exámenes imperiales. Tianshi, en el año 165 a.C., durante la dinastía Han del Oeste, se instituyen los primeros intentos de exámenes con los candidatos recomendados a los emperadores para asegurar la calidad de la administración del imperio. Estos exámenes no estaban abiertos al público en general y no tuvieron mucha duración. El verdadero sistema de exámenes comenzó con la dinastía Sui. En el año 587, con la abolición del sistema de los 9 niveles y el inicio de los exámenes, y este sistema ha durado hasta el año 1904, durante la dinastía Qing, que acabó en 1911. Es decir, el sistema ha durado 1323 años.
el sistema de exámenes. En la China tradicional, participar en el servicio gubernamental fue la más honrosa y en todo sentido la más rentable ocupación. El sistema de exámenes determinó en gran parte la composición de la sociedad dirigente. No obstante, lo cual sucede en todas las sociedades, en ciertos momentos algunos candidatos obtenían cargos en la administración gracias a recomendaciones e influencias, e incluso a la compra del cargo. Una curiosidad: en el reverso de los espejos de cobre de muchas damas que aconsejaban mirarse en ellos, se leían 5 caracteres que expresaban un augurio para esas señoras. Esos caracteres decían: 5 hijos superaron los exámenes. Esta es una expresión del deseo del corazón de todas ellas de tener muchos hijos privilegiados. Bajo la dinastía Song, los exámenes se centraron exclusivamente en los conocimientos y los funcionarios fueron nombrados en relación a su rendimiento en las pruebas. De este modo se estableció un verdadero sistema meritocrático de nombramientos y puesto que podían participar todos libremente, también fue un sistema democrático que solo excluía a las mujeres. Los exámenes fueron de 2 niveles, el prefectural y el metropolitano. Este último se realizaba en el palacio bajo la supervisión personal del emperador. Con el tiempo, el único título conferido era el de Qingshi, equivalente a un doctorado en letras. Se impidió el acceso a quienes habían sido sacerdotes taoístas o budistas, a los artesanos, comerciantes o funcionarios, y además los primeros exámenes debían realizarse en la prefectura de la propia residencia. Se tomaron muy serias medidas para asegurar el anonimato de los trabajos escritos. Con el uso de la imprenta se difundieron los clásicos en las escuelas. Este no fue el único método para reclutar candidatos. Se mantuvo un sistema de privilegio que permitió a ciertos funcionarios nombrar a miembros de sus familias para el servicio civil previo examen. Ouyang Xiu, un notable poeta y político de la dinastía Song, escribió en un libro que se llama Reformas para los exámenes imperiales. Él decía que se limite el número de candidatos a unos 2,000. Podrían haber sido 2,000 millones, ¿no? Saben, con la población que tiene China hay que reducir el número. El período de examen ha de ser más largo de lo que es al presente. El primer control, decía Ouyang Xiu, ha de ser redactar una respuesta a preguntas concretas. Si el candidato comete una de las 7 faltas siguientes, debe ser eliminado. Las 7 faltas son las siguientes: vulgaridad en el lenguaje, falta de estructura lógica y frecuentes repeticiones, incomprensión de la pregunta, ignorancia del contexto cultural del tema, descuido de los precedentes históricos, razonamientos excéntricos incluso si el trabajo es legible, violación de lo que se acepta en general como una composición regular. Con estas exigencias, unos 600 candidatos serán eliminados. Segundo control. La segunda prueba consiste en redactar ensayos muy precisos. Con los criterios anteriores, se eliminarán unos 300 candidatos más. Los sobrevivientes serán probados en composición poética, con lo que se eliminarán más de 2,000. Por lo general, los candidatos se presentaban al terminar su formación escolar, a los 15 años de edad más o menos, pero podían seguir presentándose y a veces postulaban algunos hombres hasta los 80 o más años y
tratando de aprobar muchas veces el título, era más bien una recompensa a la constancia. Puesto que los candidatos eran mucho más numerosos que los puestos de trabajo, se introdujeron cambios. El sistema de comisiones permitía que un funcionario ocupara solo por 3 o 4 años el puesto que había ganado. El sistema varió con 3 exámenes. El examen distrital, que daba el título de estudiante gubernamental. El examen provincial, que daba el título de hombre recomendable. Y finalmente, el tercer examen, que era el examen de la capital, que daba el título de graduado metropolitano. Y se le abrían las puertas al vencedor incluso en el palacio. Las virtudes más apreciadas en un funcionario fueron integridad, justicia, imparcialidad y diligencia. Durante las dinastías Ming y Qing había 3 niveles de exámenes: el distrital, el que hacía el de asamblea, que era otro nivel, y finalmente el de palacio, que daba el título de Tuangyang, que significa así como el primer excelencia. Este último daba al titular la posibilidad de ser agasajado con un banquete oficial en palacio y con un caballo blanco que podía cabalgar en los desfiles con gran distinción. Los otros calificados eran llamados Hanling, que significa literalmente bosque de pinceles. En el Palacio Ming de Exámenes Imperiales en Nankín se aprecia, tras una gran torre de vigilancia de 3 pisos, puntas curvadas y estelas conmemorativas. Este edificio estaba en el centro de las celdillas o cubículos para facilitar la vigilancia durante los exámenes, que duraban 3 días completos. 20.000 compartimentos, cada uno a la medida de una persona. Imagínense pasar 3 días solos dando exámenes con el temor de fracasar. En ese cuartito había solamente una mesa y un asiento. Historias de locura, de melancolía y hasta de suicidios. Estos exámenes servían para reclutar funcionarios. Por mucho tiempo no se permitieron opiniones personales y todo era cuestión de memorizar los 5 libros clásicos: el libro de las canciones, el libro de la historia, el libro de los ritos, el libro de los cambios y la historia de los primaveras y otoños. Y luego los 4 libros confucianos: las Analectas, de las que hemos hablado, el libro de Mencio, el Gran Estudio y el Invariable Medio. Se dice que el total de los caracteres que se debían aprender eran 431.286 y que se necesitaban 6 años para memorizar 200 caracteres cada día. A ver si alguno de los presentes se anima. El aspecto formal más apreciado en los exámenes era el dominio perfecto del idioma. Es que querían estar seguros de que los funcionarios manejaban perfectamente la conversación y la escritura, que es sumamente difícil, porque equivocarse en un solo carácter podía cambiar el sentido de un texto. Entonces debían estar seguros de que dominaban la lengua china, escrita y hablada. Teniendo en cuenta la cantidad de caracteres, hay un diccionario de Kanji que tiene 50.000 caracteres, así que ya pueden ir viéndolos con paciencia. La complejidad de la escritura es muy grande, la fonética y las pronunciaciones regionales. Era muy difícil lograr un nivel profesional. Un detalle sumamente cultural y muy curioso: estos exámenes fomentaron la poesía. ¿Por qué? La prueba más exigente para lograr un puesto en el examen es
componer poesía china de acuerdo a un modelo sumamente estricto, muy difícil de combinar y que suponía un dominio absoluto del idioma. Un efecto inesperado fue que la poesía se difundió por todo el imperio, pues todos los funcionarios tuvieron que trabajarla para obtener su puesto de trabajo. Los secretarios que trabajaban directamente para el emperador conformaban, como decíamos antes, el equipo que se llamaba Bosque de Pinceles, es decir, Hanlin, teniendo en cuenta que el pincel era el instrumento tradicional de la escritura china. Voy a pasar algunas anécdotas. 5 minutos. Bueno, una simpática imagen alude a los estudiantes victoriosos. Como las carpas, que son los peces, remontan con enorme esfuerzo los rápidos de un afluente del río Amarillo, van subiendo, al lograrlo se convierten en dragones celestes. Así dicen los estudiantes que llegan a triunfar en los exámenes, logran un éxito semejante al de los ladrones. Bien, ahora pasamos, que era, me parece, lo más importante de este texto, a la cuarta época, que es el Departamento de Organización del Partido de China. Pasamos del período imperial a su sistema meritocrático, al gobierno comunista y su organización meritocrática. El órgano de gobierno más alto de China, el Politburó, tiene 25 miembros. 5 vienen de un contexto privilegiado, han sido recomendados por su capacidad. Los otros 20, incluidos el presidente de la República y el primer ministro, proceden de contextos totalmente ordinarios. Puedan haber sido hijos de campesinos, de pescadores, pero por su trabajo, sus estudios y su capacidad pueden llegar a ser presidentes de la República. La preparación de los participantes en el sistema meritocrático actual supone el cuerpo de jóvenes pioneros de China. Yo iba a comenzar diciéndoles que una de las experiencias que más me llamaba la atención en China, cuando yo no sabía esto, era ver a la salida de las escuelas, cuando terminaban las clases, los grupos de estudiantes, y algunos de ellos llevaban un pañuelo rojo al cuello. Les preguntaba, ¿quiénes son? Son los pioneros. ¿Y qué es eso? Los primeros de la clase. ¿Y por qué les ponen esto? Para que se distingan de tal manera que todo el público los reconoce en la calle y los felicitan. Es un modo muy sencillo de estimular a los alumnos. Y entonces los padres los pasean por todos los barrios donde hay amigos o no haya, porque todos se le acercan y dicen, te felicito, eres un pionero. Bueno, ¿esto qué significa? Hay un equipo para cada grupo de pioneros en todo el país, un equipo del gobierno, voy a ir abreviando diciéndolo de memoria, que trabaja, estudia las características propias de cada uno de estos niños. Su sentido de servicio, su honestidad, sus relaciones personales, sus gustos, su inteligencia, su capacidad de trabajo, los van estudiando durante años, de tal modo que si terminan la secundaria como pioneros, los invitan a ingresar al partido, para seguir los estudios que convienen a su propia vocación profesional, pagándoselos incluso en el extranjero. Y llegan entonces a ingresar, y si son fieles a las normas de esta exigencia meritocrática, pueden ir ascendiendo. Entonces, porque ya me quedan solo pocos minutos, voy a abreviar y dejar el texto. Hay toda una cúspide, una columna de niveles de ascensión que pueden suponer 200,000 candidatos, de los cuales solamente 500 suben al año siguiente a la etapa superior. Luego son 200 los que suben así
Es toda una pirámide muy trabajada, con mucho cuidado, en donde hay votación democrática entre ellos. Esa es la democracia del partido. Entre ellos se escoge a los mejores que pueden ascender un peldaño más en la subida, digamos, al poder. Bueno, por decirles, el presidente actual de China, Xi Jinping, ha pasado 30 años en este sistema de meritocracia. Y él no ha sido elegido por el pueblo de la calle, ha sido elegido por los miembros de esta cúspide del sistema meritocrático por sus méritos. Y se cuenta cómo él ha sido capaz de dirigir poco a poco, por ejemplo, pueblos de 200.000 habitantes o ciudades de 4 o 5 millones con toda su provincia, y luego gradualmente de 15, 20 millones hasta que por fin le han dado el gobierno del país que tiene 1.360 millones de habitantes. ¿Y esto por qué? Porque él ha ido ascendiendo a causa de su capacidad. Y eso es lo interesante del sistema que ellos consideran como una democracia interior. Y a propósito de esto, recuerdo haber leído el artículo de un chino que hablaba de que mayormente la democracia occidental es la democracia del dinero. Suben los que pueden pagarse su publicidad, su propaganda, que puede pagarse a sus partidarios que griten su nombre en la calle. Y la gente sabe, eso sabe, porque le han pagado para salir en televisión, ¿no? Entonces, esta es una diferencia relacionada con el modo de ascender, lo que me parece sumamente interesante y que vale la pena tener en cuenta. Bueno, he pasado la cantidad de niveles que se van superando para ir ascendiendo. En China, además del Partido Comunista que gobierna, existen 8 partidos políticos denominados partidos democráticos, que se reúnen periódicamente en el Gran Palacio del Pueblo. Les cuento una experiencia personal. Cuando yo trabajaba en Nankín, he conocido al obispo anglicano chino. En la Constitución desde el año 49 se reconocen 5 religiones oficialmente aceptadas por el sistema: el taoísmo, el budismo, el islamismo, el catolicismo y lo que llaman el cristianismo, que son los protestantes. Ellos tienen representantes en el Congreso, y esto me lo contó este obispo, que es anglicano, y me dijo: acabamos de conseguir un triunfo. ¿Y cuál? Hemos logrado sacar 3 palabras de la Constitución china, y ellos con el poder del Congreso. ¿Y cuáles son esas palabras? Pues bien, hay una frase en la Constitución china que dice: está prohibida la... No es propaganda, no viene el nombre, para llamar la atención del... El proselitismo. Está prohibido el proselitismo público de todas las filosofías y religiones, excepto la del comunismo. Ellos consiguieron que quitaran excepto del comunismo, para que todos sean tratados igual. ¿Y por qué está prohibido esto? Porque en China no puede haber manifestaciones, porque impiden el trabajo de la gente, y trabajar es importantísimo. Entonces, imagínense, no sé si conocen el Falun Gong, este movimiento que reunió millones. A veces determinaban un paro, eran 5 millones de chinos sentados en las plazas de una ciudad, interrumpían el trabajo de la gente, ¿no? Porque se quedaban 1 o 2 semanas hasta que tuvieron que liquidarlos buenamente y terminó el movimiento. De esa manera está defendido el trabajo como primer valor. Los 8 partidos que están en el Congreso son el Comité Revolucionario del Partido Nacionalista, el llamado Kuomintang, la Liga Democrática de China, la Asociación de Construcción Democrática, la Asociación para la Promoción de la Democracia de China, el Partido Democrático Campesino y Obrero de China, el Qingguangtang, la Sociedad Chushan, que es 3 de septiembre, y la Liga para la Democracia y la Autonomía de Taiwán. La mayoría de estos partidos fueron formados y desarrollados
gradualmente en la guerra de resistencia contra el Japón y en la guerra de liberación nacional. Estos partidos apoyan en lo político la dirección del Partido Comunista de China. El dramático progreso de China en esas 3 últimas décadas es inseparable de su sistema meritocrático. Los escándalos de corrupción de algunos dirigentes y otras desgracias sociales, el sistema de gobierno en China y su economía se mantienen, a pesar de ellos, resistentes y robustos. Yo he conocido personalmente al alcalde de Pekín, que está en la cárcel, el alcalde de Pekín. Bueno, no digo que me buscó porque yo soy dañino, sino por casualidad nos encontramos. Bueno, coexistir en forma duradera y supervisarse recíprocamente, tratarse con el corazón en la mano y compartir tanto la gloria como la desgracia. Esta es la norma del Partido Comunista Chino. Los políticos chinos oficialmente no se consideran comunistas. El movimiento se llama socialismo con características chinas. Esa es oficialmente la denominación del partido gobernante. Ahora ha quedado el nombre de comunista por inercia, porque ha nacido a partir del sistema comunista. Bien, yo comencé a interesarme en el tema cuando vi a los pioneros y parece que llegaba a conocer un poquito más de lo que me llamó la atención en ese momento. Espero que les sea útil la lectura de esto y les haga pensar en por qué ha habido tanto progreso en China. Yo les recuerdo, la primera vez que yo fui a China fue en 1979. Acababa de terminar la Revolución Cultural. Cuando yo llegué a China desde el Perú, tenía la sensación de llegar de una cultura muy superior a una cultura miserable, sin futuro. Porque los chinos han pasado 3 siglos de opresión. Muy poca gente sabe que la última dinastía, la Qing, no era china, era manchú. Y que ha tenido la guerra de la invasión de las 8 potencias, las guerras del opio, los japoneses han invadido 2 veces, los franceses, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido una historia terrible de invasiones, de destrucciones, de matanzas. Solamente al partir de la revolución, de la guerra civil entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, en el año 49 por fin tienen la paz en el país y la identidad, que es lo que le agradecen a Mao Zedong. ¿Termino ya? Muchísimas gracias. Bueno. Volveremos a usted. No me gusta este papel, pero es un privilegio estar al lado del doctor Dañino, que no lo es, sino muy generoso y con una muy rica exposición. Doy ahora inmediatamente la palabra a nuestra colega que no necesita presentación, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora Gloria Villegas, quien nos hablará de cuestiones de periodización en torno a la historia mexicana. Muchísimas gracias, doctora Ana Carolina Ibarra. Les agradezco la invitación a participar en esto, que no solamente, digamos, es un espacio para los temas de interés, sino que augura y avanza en términos de una relación que nos interesa muchísimo y que, como vamos viendo, resulta muy fructífera. Diré brevemente por qué quise tocar este tema cuando lo conversábamos con mi querida amiga la doctora Aurelia Vargas, y como un tema que puede ser de interés, y ahorita me referiré a algunas cuestiones concretas, pero quiero plantearlo en general, porque la forma como hemos dividido tradicionalmente las etapas históricas en México ahora es un tema controversial, ya no se corresponde con lo que nosotros habíamos estudiado. Los nombres pues ya no corresponden a los contenidos, porque la investigación ha sido muy rica, porque avanzamos en una serie de rutas de trabajo, y a veces, como estas periodizaciones se centran en lo político, o una buena parte del tiempo se centraron en lo político, se vuelven limitantes para la misma comprensión de lo que está ocurriendo.
Debo decir, por ejemplo, que todos los estudios sobre el periodo de la independencia, los finales del virreinato, y aquí mi querida amiga, la doctora Ibarra, es especialista en esos temas, creo que en los últimos años han fructificado muchísimo. Yo diría que entre el diálogo de historiadores mexicanos, españoles, a propósito de los centenarios de la Constitución de Bayona, de las Cortes de Cádiz, etcétera, y todo ese proceso ha tenido, creo que, una relectura muy importante que ha impactado además otros aspectos de la historia. Alguna vez decíamos que pues el tema del clero se estudiaba básicamente alrededor de la época de la Reforma, de la separación de la Iglesia y el Estado, y en un evento reciente veíamos que efectivamente hay ahí toda una fuerza de análisis, de estudios, y que cambia mucho las imágenes que habíamos tenido tradicionalmente de los distintos actores y episodios sociales. Sabemos que la denominación de las etapas puede obedecer a múltiples circunstancias, ¿sí? Yo me he querido centrar en dos que en la actualidad son también controversiales, como creo que es toda la historia actualmente, que son el porfiriato y la revolución. El porfiriato, claro, sabemos de la era victoriana, pero una etapa de la historia de México que se denomine con el nombre, pues el nombre de pila de un personaje, ya nos está indicando algo un poco extraño, ¿sí? Y además, quienes trabajan estos temas han discutido si debe ser porfiriato, que es un sentido de mando supremo, o debe ser porfirismo si se trata de un sistema. Quiero decirles que esto resulta interesante en tanto que el mismo proceso revolucionario consideró como lo peor, como lo más negativo que había tenido el país, el régimen porfirista, por supuesto para exaltar su propia obra. Decían que Porfirio Díaz era el Luis XVI de México, que durante la época porfirista había prevalecido el mundo feudal, que era un país atrasado, que había un control brutal de la población. Ciertamente, bueno, pues los críticos no eran bien recibidos por el régimen, pero ya que empezamos a ver los procedimientos, pues sí aparece muy claramente una faceta del general Díaz que solamente suele referirse a la religión, que es la política de conciliación, y vemos que fue un gran negociador, ¿sí? Hace algunos años se publicó un libro que refleja muy bien esto, coordinado por Raymond Bube, nuestro queridísimo historiador holandés, y Romana Falcón, que le pusieron Porfirio Díaz presidente nunca omnipotente, porque estudiaron todas las formas, digamos, de negociación, de tal manera que, bueno, hay ahí la creación de un sistema político interesante. En el caso de la revolución, bueno, pues todos sabemos que es un movimiento emblemático para el país, que tuvo, no fue solo una, sino muchas revoluciones con distintos caudillos, propuestas, etcétera, pero que el discurso oficial la convirtió linealmente en la revolución. Y esto tiene que ver mucho con la legitimación del mismo régimen de la posrevolución y que parecía ser un tema no grato, no apetecido por los historiadores en ese tiempo, sino hasta los años 60 empieza a aparecer toda una corriente crítica, obras como las de La democracia en México, de González Casanova, posteriormente la obra de Arnaldo Córdoba y la ideología de la revolución, argumentando que no solamente es una guerra, sino hay una cantidad enorme de ideas, de propuestas, etcétera. Esto, desde luego, tiene un impacto, para esos efectos tiene un impacto muy interesante el estudio de las regiones, que desde los años 70 promovió sobre todo Luis González y González, un gran historiador, porque habíamos estudiado la revolución desde el centro nada más, o muy escasamente en las regiones. En la medida en que hay una profesionalización de la historia, que se exploran los archivos, esto fue muy emocionante para nuestros estudiantes, algunos de pañoleta roja, porque son excelentes, fue muy bello porque fueron a descubrir archivos en distintos lugares, a fascinarse con la investigación histórica, y tenemos un mapa totalmente distinto del país, de esa visión muy unilineal del proceso revolucionario. Por otra parte, el problema que se nos presentaba, bueno, ya sabemos mucho de las regiones, ahora cómo transmitimos ese conocimiento, cómo vamos integrando, porque además los procesos son muy desiguales. Un día un querido alumno mío de Morelia
estamos haciendo la tesis de doctorado, y me decía, no puedo creer que un jefe político se haya levantado en armas a favor de la revolución, cuando la figura del jefe político por excelencia se considera que pertenecía al sistema, al régimen porfirista. Otro se asombró muchísimo de que el gobernador del Estado de México, y no es ninguna alusión hacia el presente, pero que el gobernador del Estado de México fuera considerado una figura importantísima, respetadísima, que incluso un grupo de ciudadanos se organizó para que se le erigiera una estatua. Entonces, fueron descubriendo estas investigaciones regionales, tanto el porfiriato como la revolución. Y otra cosa muy importante, las continuidades entre ambos, que esto a los historiadores siempre nos preocupa mucho. Edmundo Gorman decía, bueno, el siglo XIX no se acabó el día 1, ¿verdad?, sino que los procesos no los podemos romper. Les quiero comentar algunas citas de Daniel Cosío Villegas que creo que son muy interesantes en ese sentido. Pero además me centro en estos dos temas porque cuando acordé, y gracias a Aurelia por haberme invitado, cuando acordé ya llevaba yo más de 40 páginas y obviamente esto ya se perfilaba como un artículo, un libro, porque el sentido desigual de la investigación es muy atractiva y nos tenemos que preguntar por qué ocurre eso. Seguimos ahí de una manera difusa, por ejemplo, hablando de una etapa de anarquía después de la Constitución de 24 y antes de la de 57, un desequilibrio. Bueno, el país no está en condiciones de estabilidad, pero lo que pasa es que se ha estudiado básicamente a través del Poder Ejecutivo. Algunos historiadores nos hemos interesado por analizar los congresos mexicanos y allá aparece una riqueza insospechada. Seguramente nuestra experiencia con las cámaras de diputados y de senadores en los años recientes nos hacía pensar que no era algo atractivo ni un tema que pudiera suscitar interés. Incluso a mí una vez un diputado, cuando le estaba yo comentando estas cosas, me decía, bueno, ¿de verdad había discusión en el siglo XIX? Pero por supuesto, y muchísima, muy interesante y muy valiosa. Por ejemplo, hay mayor continuidad en la elección de los congresos que la que hay en los gobiernos, en las presidencias. Ya sabemos, revoluciones, golpes de Estado, planes para modificar la Constitución. Y entonces hemos encontrado una nueva continuidad, incipiente aún, ¿sí?, entre otras razones porque el maravilloso material de los congresos, sobre todo el de la Cámara de Diputados, 2 veces se quemó su edificio. Entonces, no contamos, pero bueno, hay algunas obras, la obra de Juana Mateos, que nos ayuda mucho en eso. Como esto, podemos encontrar muchísimos temas. Me parece que ahora tanto los colegas mexicanos como los españoles están entusiasmadísimos con seguir bordando sobre la participación de los americanos en las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Ese es un tema y cada vez crece más la figura de los no hispanos por los temas, por la inteligencia con que argumentaron, etcétera. A diferencia, les decía yo, por ejemplo, de esta etapa de anarquía, o que se sigue llamando así, un tanto difusa y que en realidad nos habla, no es propiamente, digamos, una definición que satisfaga históricamente. Y bueno, entro prácticamente en materia principal. Por supuesto, podríamos hablar mucho del tema del virreinato. A mí me llama la atención que ahí están en tensión 2 denominaciones de la época. Durante mucho tiempo se le llamó colonia, ¿sí?, la colonia en los libros de texto en todos los niveles. Los especialistas prefieren virreinato porque dicen que colonia resulta peyorativo y no eres a la estructura. En fin, podríamos discutir mucho sobre cada uno de esos temas y naturalmente, bueno, la época prehispánica, que también ya de arranque se modificó tiempo después por la idea de Mesoamérica. Nuestras colegas y especialistas pues irán viendo, era muy difícil comprender un mundo tan diverso y tan heterogéneo incluso para los primeros cronistas religiosos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el tema de la periodización no es algo trivial, porque no solamente se trata de cambiarle o no el nombre a una época, sino que a veces la caracterización de esa época se vuelve un esquema demasiado rígido para poder incluir lo que parecen en principio contrapuntos, pero que paulatinamente vamos viendo que lo que pasa es que solamente se vio la parte superficial de la política, ¿no?
Y esto es importante porque creo que la proyección que los especialistas podamos hacer de estos temas puede ser muy importante para la visión que prevalezca en la sociedad. Yo debo contarles que en las conferencias que he dado en los últimos 25 años sobre los finales del porfiriato, siempre me preguntan, bueno, ¿va a haber una revolución ya pronto? Durante los más de 20 o 25 años. O sea, está la idea de que tenemos estos fenómenos cíclicos de las revoluciones. Entonces, a veces el conocimiento especializado no transita hacia lugares, hacia espacios más amplios. Enrique Florescano, hace algunos años, nuestro querido maestro y colega, decía que del conocimiento, cuando se genera el conocimiento especializado, transcurren casi 15 años para que pueda expandirse en un área social más amplia, lo cual es muy preocupante porque tenemos un desfasamiento que además se expresa en eventos muy curiosos. Por ejemplo, tenemos una discusión ahí ya larga cuando nos referimos a los campos de conocimiento en el posgrado, en las materias de licenciatura. Parece que ya no articulan bien esas divisiones que hemos hecho, sobre todo porque se trazaron mucho conforme a la historia mexicana y ahora se intenta que haya un vínculo mucho mayor con la historia mundial o de otros países, lo cual es correcto, pero entonces no embona ya bien la estructura. Alguna ocasión, estando como jurado en los premios que convoca el INA, nos encontramos un par de tesis maravillosas, pero no cabían en ninguna de las temáticas que se habían convocado. Eran tesis de muy buen nivel y platicamos con la directora del INA y le dijimos, hay que crear otra área, y se creó el premio Gorman de Historia e Historiografía, que no estaba considerado. Entonces, lo de las etapas se está reflejando como una insuficiencia en la medida en que ya no corresponde toda esta riquísima trama de la que nosotros hablamos. ¿Por qué el porfiriato y por qué la revolución y por qué me parecieron interesantes estos fenómenos? Cosío Villegas hizo una extraordinaria obra que llamó La Historia Moderna de México. Son 10 volúmenes, imagínense, la vida política, la vida social, las relaciones internacionales, en el caso de la República Restaurada y en el caso del porfiriato, 5 más, ¿no? La vida política él la desdobla en 2 tomos, primera etapa, segunda etapa, y me parece que esa obra que se empezó a escribir que el primer tomo se publicó en el 54, y como las obras de largo aliento, bueno, pues terminó en los años 70, a pesar de que ya había ahí un esquema maravilloso para poder seguir estudiando el porfiriato, en ese momento no tenía o no suscitaba un gran interés, no hay muchas investigaciones, como les digo, hacia los años 90, bueno, pues tenemos investigaciones sobre ese periodo con mucha frecuencia. Y la clave de esa obra ha servido pues de nutriente en todo eso. Yo alguna vez le decía a mi querido Moisés González Navarro, que bueno, su libro que escribió hace tantos años sobre la vida social, en los últimos tiempos se utilizaba muchísimo, porque trata temas de salud, temas de crimen, temas de diversión, etcétera. Se recobró una fuente y estuvo ahí mucho tiempo sin que suscitara esa investigación que requiere la historia para fortalecer sus temas, para replantear los asuntos, digamos, centrales interpretativos. Por otra parte, bueno, Cosío Villegas se esmeró, y bueno, no lo leeré para no extenderme, porque ya la doctora Ibarra me dijo qué tiempo me falta, pero en la introducción de la primera llamada general, Cosío Villegas hace una reflexión muy interesante de por qué que es inevitable periodizar la historia, pero cuáles son las precauciones que se deben tener y por qué él escogió meter dentro de lo que llama historia moderna de México, la República Restaurada y el porfiriato. Y hay una parte ahí donde dice, bueno, lo contemporáneo es lo que es cercano a nosotros. Curiosamente, bueno, pues la revolución se reputaba como contemporánea, pero pues ya pasó tanto tiempo que hay que redenominar esas etapas, ¿no? Como la modernidad. Se acaba la modernidad y ahora hablamos de la posmodernidad, y después de la posmodernidad, ¿qué? Creo que no son, insisto, temas irrelevantes que tienen que ver con cómo se comprenden, con cómo se investigan. Y
la difusión del conocimiento, que es algo que ha preocupado mucho a las instituciones, la historia de México de Salvat, que se publicó en los años 70, que coordinó nuestro querido Miguel León Portilla, un intento de actualizar el conocimiento histórico, la historia del Colegio de México, la historia general del Colegio de México, que dirigió Cosío Villegas. O sea, se topan siempre con este problema de cómo vamos a priorizar, cómo vamos a organizar la información. Pero hay un texto que a mí me gustó mucho y creo que da una pauta clara de lo que estamos diciendo. El maestro Eduardo Blanquel hizo un precioso ejercicio de mostrar la historia como si fuera noticia. Se llamaba Tiempo de México y apareció durante un número muy importante de números inserto en la prensa. Y el esfuerzo que él hacía era en 4 páginas establecer la explicación de un periodo para que fuera precisamente inteligible. Y en la introducción que él hace dice, no se puede cortar de manera violenta, por más fino que uno quiera hacer, un tiempo histórico. Lo tenemos que separar con cuidado, tenemos que ver cuál es su característica mejor, pero siempre pensando que es multifacético. Una época no puede ser solo estudiada solo desde el punto de vista de la economía, de la política, de la cultura, etcétera. Y en esa apertura, y creo que el maestro Blanquel lo observa con mucho cuidado, en esa apertura encontramos nuevas interrelaciones. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensaba que, bueno, entre el Ateneo y los revolucionarios había así como una discrepancia enorme. Cuando empezamos a analizar de fondo, cuando estudiamos los expedientes de todos esos personajes que felizmente están en nuestra universidad, de cómo se formaron, las tesis las hacían a los 23 años, eran tesis breves, por eso están en los expedientes, pues nos damos cuenta que de una o de otra manera tienen una misma formación, son abogados. ¿Y cómo se preparaban los abogados en ese tiempo? Por supuesto, conocían derecho romano, por supuesto, pensaban que les tocaba construir las leyes. Entonces, hay una expresión literaria o filosófica en el Ateneo y haya una postura política en los otros grupos, no quiere decir que sean antitéticos. En el tema de la educación es un punto en que el porfiriato y la revolución tienen un entrelazamiento muy importante. El régimen porfirista estuvo especialmente interesado en que los jóvenes se formaran. Recuerden ustedes que en esa época se otorgan lo que se llamaba pensiones al extranjero y se decía en varias cartas con Limantur, apunten los jóvenes, que el tiempo mínimo para que alguien estudiara y se formara en el extranjero tendrían que ser 10 años. Entonces, bueno, había que becar a los jóvenes para que el país progresara por ese lado, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas cosas que se quedaban encubiertas si solo pensáramos que era un régimen dictatorial, se desvanece. Tenemos afortunadamente para todo ese trabajo archivos maravillosos. El archivo de Limantur, que se encuentra en el Centro de Estudios de México, Carso, nos ha dado realmente unas pautas impresionantes. Limantur le insistió al general Díaz muchísimas veces que tenía que formar un partido de Estado para lograr una transición democrática. Limantur le insistió muchísimas veces que había que formar un banco de Estado. En fin, podríamos seguir infinitamente en estas cosas, pero sí yo concluyo diciendo, no se trata, como decía yo hace un momento, de darles un nombre distinto a las etapas históricas, sino transmitir el mensaje de que una etapa histórica, aunque se llame así, no tiene por qué contener solamente elementos políticos. La realidad es compleja, la realidad es rica, y como en cualquier ejercicio científico, separamos una porción de esa realidad, la analizamos y la reintegramos para entender una trama. Y en ese sentido, y con eso concluyo, este predominio de la visión política sí tiene efectos que a veces uno no se imagina. Durante mucho tiempo la biografía fue un género que no fue cultivado por los historiadores serios, ¿sí? Porque se pensaba que toda biografía tenía que ser adulatoria. Y ahora nos damos cuenta de qué falta nos hace conocer trayectorias de personajes, conocer también otra cosa que había entrado en desuso, historias de las instituciones, que eso ha sido riquísimo, encontrarse con la historia del Museo de Geología de esos tiempos, o la continuidad que establece el proceso revolucionario en los institutos científicos, etcétera. Bueno, concluyo, les digo, solamente compartiendo esta inquietud que creo que tenemos que hacer en la medida en que me parece que la investigación
investigación histórica está en una etapa muy intensa, muy rica en México, y que nuestra directora impulsa todas esas temáticas y ahí estamos entrelazados. Sí hay un tema que vale la pena discutir en términos de los contenidos, digamos, de nuestros programas de trabajo, de las orientaciones, pero sobre todo de la difusión, que además, como decía en algún texto de los que revisé, de las historias generales, decían hoy que hay tanta apetencia por la historia. Yo diría que la hay, yo diría que la misma situación complicada y difícil en nuestro país, que ha tenido muchas otras en otros momentos de la historia, amerita de verdad un conocimiento de fondo de la problemática, de las experiencias, y terminaría yo con lo que decía Manuel Gamio, ¿no? Un gobernante no tiene la obligación de saber muchísimo, pero sí era el padre de la antropología, como sabemos, Manuel Gamio, pero sí tiene la obligación de conocer las características de las personas que habitan en el país que gobierna y su historia, porque si no, indefectiblemente fallará. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, y felizmente habrá, creo, oportunidad de un par de preguntas, gracias a que carrería tanto a mis colegas, pero que pues hay estas dos que tenemos. A ver, ¿quién prefiere a ustedes? Para el doctor Dañino. Una pregunta para el doctor Dañino. No tiene nada que ver con la historia, pero por el momento el doctor está escribiendo un libro que se llama Enciclopedia de las Curiosidades Chinas, ¿cierto? Sí, sí. Y quería ver si nos podía contar una de sus curiosidades. Bueno, yo he publicado el año pasado una enciclopedia de la cultura china en español. La publicó la editorial del gobierno chino. El problema es conseguir que se venda en los países de habla española. A ver si alguno de los presentes lo consigue. Como estoy preparando el siguiente libro, ya tengo 27 libros sobre cultura china. El siguiente libro se va a llamar Diccionario de Curiosidades Chinas. Como yo tengo tantos materiales en mi casa, en Lima, he decidido no ir a China este año, por eso he podido venir acá, porque primero terminaré con los materiales que dispongo allá y luego iré a China para completarlos. En este momento ya tengo 330 curiosidades. ¿Cuál era la curiosidad que te...? Que le cuente una, que la que usted quiera. Bueno, no se me ocurre, porque en fin, hay tantas cosas que... Una curiosidad es que algunas personas a los chinos los llaman los italianos del Asia. Y a los italianos los llaman los chinos de Europa. ¿Y por qué? Bueno, eso lo he oído, porque los dos países tienen historia antigua, larga. Los dos países tienen ruinas en todas partes. Los dos países tienen gente muy alegre y tranquila. Los dos países tienen gente que habla con voz fuerte, por no decir otra cosa. Los dos países tienen gente que habla moviendo las manos. Por si acaso mis abuelos eran italianos, Ya, mi apellido está cambiado, ¿ya? Y bueno, en los dos países se comen tallarines y en los dos países hay ópera. Esto, para comenzar, es una curiosidad. Bueno, hay muchísimas otras curiosidades, como por ejemplo las historias de los nombres. Hay nombres familiares que tienen que ver con un lema de 10 caracteres, lo que se llama un dístico. 5 caracteres de un lado y 5 del otro, que son paralelos, dísticos paralelos. ¿Qué significa esto? Los apellidos en general se ponen delante. Mao Zedong, Mao es el apellido. Después del apellido, en algunas familias viene dentro del nombre de las personas una relación de generación. Por ejemplo, yo conozco a una familia que todos en el segundo nombre se llaman Cha. ¿Y eso de dónde procede? De uno de los caracteres de ese lema de la familia, ¿ya?
que indica que todos los que tienen ese nombre Cha son hermanos. La generación siguiente escoge como segundo nombre el siguiente carácter del mismo poema. Y así, sucesivamente, cuando terminan toda la poesía, la comienzan de nuevo, porque ya han pasado como 10 generaciones y no hay posibilidad de confusión. Bueno, entonces son 3 caracteres: el apellido, el nombre de la generación y el nombre propio, que es una cosa curiosa. Cualquier palabra del vocabulario puede ser nombre propio en chino. Yo conozco a un famoso embajador chino en el Perú que se llamaba Chao Bui. ¿Saben qué significa Bui? 51, porque nació ese año 1951, ¿ya? Y entonces hay una profesora que se llamaba Li Tuo. ¿Saben qué significa Tuo? Demasiado. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que los apellidos chinos son tan poco numerosos en relación a la población. Dicen que hay 80 millones de chinos que apellidan Zhang, hay 90 que apellidan Li, hay así. Entonces, son tan poco numerosos que quieren que no haya homonimia y cada uno se llama como se puede, como quisiera. Bueno, si seguimos con curiosidades, ¿cuándo vamos a amanecer? No, 2, 3 cosas. O sea, tengo entendido que Han Li era una academia muy famosa en la historia. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Han Li, sí, por supuesto. Bueno, también que eran tan fuertes el aprendizaje memorístico que en la época, la última, la dinastía Qin, la cola se lo ponían para ponérselo, que lo vean los estudiantes arriba, para que cuando se dormían a la hora de estar estudiando memorísticamente, no se durmieran, o tenían unas agujas para poderse picar, para poder aprender precisamente esos ensayos. Ahora, las Guanxi en China, quienes hemos vivido allá las relaciones, yo creo que también hubo temporadas donde se podía hacer, aunque fueran anónimos, alguna seña para que la gente supiera de quién se trataba, o sea, ese tipo de cosas. O sea, y lo último es, en una época, o sea, los militares, que es algo que se olvidó en su análisis, yo soy politólogo entre otras cosas, es que Mao Zedong dijo que el poder estaba en la punta del fusil, pero el partido domina el ejército. Pero en la comisión militar, central militar, tiene mucho que ver en la elección también de los dirigentes. ¿Sí? Y me permito una rápida, o sea, yo estoy haciendo investigación histórica, y vengo ahorita de la hemeroteca, de ciertos periodos como el garridismo en Tabasco, donde mi abuelo fue el profesor Ochoa Lobato, fue el de la escuela racionalista, y en Tabasco no ha habido nada. Acabo de encontrar, precisamente en el receso, hay periodos que son, la historia para mí la escribe el núcleo central del poder, y cuando hay alguien que molesta, de repente se queman los archivos, algo sucede, y digo, es una parte, una interpretación. Yo ambos los felicito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Lamento cerrar a estas alturas, pero como sigue la mesa 13 sobre economía, y dejamos pues los desafíos y los debates en torno a la historia abiertos, como la brecha que están abriendo aquí nuestros colegas organizadores, a quienes agradecemos muchísimo este esfuerzo.